La incomprensión, más que la imposibilidad de comprender, es la imposibilidad de sentir. Y es raro, porque el deportivo que hoy nos convoca fue capaz de transmitir sensaciones únicas, confort y vértigo a la vez. Quizá, como en muchas otras ocasiones ya mencionadas en el canal, la culpa del fracaso de un producto potencial fueron las malas decisiones por parte del fabricante o el distribuidor. ¿O será que también quiebran al americanizarlas? No lo sé. Es por eso que hoy lo descubriremos al hablar de uno de mis japoneses favoritos, el 3000 GT de Mitsubishi. El Grupo B de Rally, la Muscle Era o la competencia actual de autos eléctricos son movimientos que han marcado la historia del automovilismo. Pero dentro de todo esto existió una era verdaderamente de entusiastas, una de las mejores jamás existentes, la época de los autos deportivos japoneses de los años 90. Esta generación fue el fruto de una economía japonesa que comenzaba a proliferar. A mediados de los años 80, muchos de los autos icónicos de la siguiente década comenzaban a ser desarrollados. Mitsubishi presentaba en el 87 al innovador y futurista HSR, un concept car que no solo llamó la atención por sus alucinantes curvas, sino por la tecnología con la que fue presentado. Lo más sorprendente, su sistema aerodinámico activo. Pero este fue solo un concepto, un ejercicio de Mitsubishi. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, los de Hamamatsu ya estaban creando un auto igualmente tecnológico. La diferencia era que este auto sí estaba planeado para salir a producción. Hablamos del legendario Honda NSX. Ya te contamos toda su historia en este video. En 1989, Mitsubishi presentaba el concepto HSX durante el Salón del Automóvil de Tokio. Digamos que fue una variación del HSR de 2 años atrás, en cuanto a tecnología, pero con un diseño más fácil de digerir. Aquí conoceríamos el primer paso al 3000 GT. Un año después se hace oficial la presentación del que sería el auto insignia de la marca japonesa, el Mitsubishi GTO, el nombre original. Este hermoso deportivo heredaría mucha de la tecnología del HSX, como aerodinámica activa, suspensión adaptiva, tracción total permanente y dirección en las 4 ruedas, algo que aún hoy en día suena revolucionario y que en su época puso a temblar a muchos autos europeos, tal y como lo hizo el NSX también. Precisamente, este auto deportivo nipón fue creado con una sola intención: ser el arma secreta con el cual atacar a los colosos nacionales que estaban saliendo al mercado en los años 90, tal como al Toyota Supra, el Nissan 300ZX, el Mazda RX-7 y por supuesto al mismísimo NSX. En cuanto al nombre, era una herencia directa del Coupé Mitsubishi Galant GTO, un auto que el fabricante comenzó a comercializar a principios de los años 70. Pero para la época del nacimiento de este nuevo proyecto, en pleno 1990 y con la competencia que se veía venir, a Mitsubishi le preocupaba que la gente más purista al legado del automovilismo vieran con desdén e insulto el nombrarle de la misma forma que al mítico Pontiac GTO o al Ferrari 250 GTO a un auto japonés. Recordemos que GTO es la abreviación de Gran Turismo Homologato, lo que significaba que había superado las regulaciones de homologación impuestas a los deportivos de competición. ¿Será que este fue el primer indicio de subestimación de su propio producto? En fin, curiosamente, solo en Japón fue el lugar donde se comercializó con el nombre original. En el resto del mundo fue conocido como 3000 GT. Aquí, desde el comienzo, a mi parecer, Mitsubishi hizo lo mejor que sabe hacer: menospreciar su proyecto sacando una variante especial para Estados Unidos. Lo mismo que con el Eclipse y el Talon, vender el mismo auto en el mismo país con tan solo pequeños cambios estéticos y bajo el emblema de otra marca. Comprendo los cambios en productos de un país a otro, por cuestiones legales, de regulación, estrategia comercial, etc. Pero, ¿por qué vender el mismo producto en 2 presentaciones distintas si no existe impedimento en el mercado? En fin. De este experimento de ingeniería de marcas nacería el Dodge Stealth. Esta variante del 3000 GT fue rediseñado estilísticamente por Chrysler y su venta fue exclusiva para los Estados Unidos a la par del 3000 GT. El Stealth fue puesto a la venta en 1991.
A diferencia del Eclipse, todas las variantes del Mitsubishi GTO fueron hechas en Nagoya, Japón, y transportadas al resto del mundo. El Mitsubishi 3000 GT fue una fuerte apuesta de la empresa nipona ante el combate revolucionario de los autos deportivos japoneses de los 90s. Fue creado sobre el chasis de la berlina Sigma, un auto de la misma empresa que se vendió en Japón durante la década de los 80s. De aquí que la disposición de su motor fuese delantera transversal, obligando a que se le creara un sistema de tracción total exclusivo, lo que inmediatamente lo posicionó como un deportivo pura raza. No era un auto pequeño, tenía una longitud de poco más de 4,5 metros de largo, por 1,84 metros de ancho. La distancia entre ejes era de 2,47 metros. Para contrarrestar esta desventaja, los ingenieros de Mitsubishi decidieron añadirle mecanismos de alta tecnología, buscando agilidad en la unidad. Contó con la tracción total permanente, 4 ruedas directrices, suspensión controlada electrónicamente y ABS. Pero no solo eso, también contó con el sistema aerodinámico activo heredado directamente del HSR, en el que los alerones delanteros y traseros se ajustaban en función a la velocidad, además de un sistema de escapes activos que autorregulaban su sonoridad. Sus múltiples adelantos tecnológicos, presididos por los controles electrónicos y sistemas variantes, contribuían a hacer del 3000 GT un auto único. El motor de este radical automóvil era un 6G72 DOHC V6 de 3 litros en versión biturbo y atmosférico. El turbo generaba 280 caballos potencia y 416,4 Nm, mientras que el atmosférico 225 caballos potencia y 274,3 Nm. Para la versión estadounidense del 3000 GT, los de Chrysler decidieron meterle mano a la carrocería para diferenciarlo del japonés, adaptándolo al gusto estándar de los estadounidenses, o sea, horrible. En esta asociación entre los japoneses y estadounidenses nació Diamond Star Motors. El Steel junto al Eclipse de primera generación fueron sus primeros productos. Dejando a un lado este tropiezo, el 3000 GT terminó siendo más exitoso en aquel mercado, pero solo comparado con su alter ego, ya que con la competencia no deslumbró mucho. En 1995 llegaría el primer cambio estético de este vehículo. Adaptándose a la nueva normativa estadounidense, se tuvo que cambiar aquel característico sistema de faros escamoteables, por unos fijos de doble parábola carenada. También en ese año salió una versión Spider, la cual contó con un techo duro retráctil. Únicamente se vendieron entre 1995 y 1996. Contaron con combinaciones de exterior con interior muy interesantes. Regresando al 3000 GT de base, para esta generación se tomó la decisión de prescindir del sistema aerodinámico activo, ya que fue considerado más pesado que útil, adentrándolo en el círculo de deportivos con conducción más simple y salvaje, sin tanta complejidad. Este fue el momento en el que se dividió en dos bandos los seguidores de ese deportivo, los que amaban sus comienzos y la tecnología sofisticada con la que fue presentado, contra los que pedían esto, más emoción sin tanto rollo. Los modelos a partir de 1996 perdieron peso al quitarle algunas cosas tecnológicas, pero ganaron caballos de potencia y adquirieron una nueva caja de cambios de 6 velocidades. Irónicamente, esta fue la etapa en la que adquirió más entusiastas. Para ese entonces, la versión BR4, que era el tope de gama, ya contaba con un sobresaliente rendimiento. Su peso se redujo a los 1250 kilogramos, al prescindir de todo lo anteriormente mencionado. Llegó a ser más potente que los Mazda RX-7 o 300ZX de Nissan, pero su precio también se elevó de manera exagerada. En su tiempo, el BR4 llegó a ser considerablemente más caro que el Corvette contemporáneo, llegando a los $50,000. A finales de los años 90, el yen comenzaba a devaluarse, obligando a Mitsubishi, como a otros fabricantes, a economizar y reducir costes de producción. El 3000 GT fue víctima de esto, al ver cómo poco a poco se le fue quitando lo que le quedaba de tecnología y materiales de calidad, cambiándolo por un enorme alerón al más puro estilo de Rápido y Furioso, intentando contrarrestar las cualidades con las que había nacido. En 1999 se retiraba del mercado estadounidense y de Europa, pese a haber recibido un lavado de cara y que en lo personal, estéticamente fue el que más me gustó. En Japón, el GTO dejó de venderse en 2001,
despidiendo a un icono importante de la historia de Mitsubishi, un clásico incomprendido, adelantado a su época, que nunca pudo gozar de los éxitos que sus adversarios llegaron a obtener. Sin duda, este fue un auto que marcó a muchos de nosotros, un engrane importante dentro de aquella hermosa época noventera de los autos deportivos de Japón, y en lo personal es un auto que admiro mucho. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Ya lo conocías? ¿Alguna vez has podido conducir o has visto alguno? Escríbeme aquí en comentarios tu experiencia. Recuerdo que cerca de mi domicilio había uno parado en plena carretera federal. Siempre quise algún día acercarme y preguntar por él, y cuando me decidí a hacerlo ya tenía tiempo que lo habían vendido. Ni hablar. Sé que se las puse difícil en la pregunta anterior donde les pedía que me dijeran su auto japonés favorito de los años 90. Creo que ha sido la encuesta en la que más han participado y les agradezco. Aunque solo César Emilio Ruiz y Carlos Enrique Soto fueron los que acertaron al auto del día de hoy. Se han ganado mi admiración. Espero te haya gustado este video. ¿Y de qué otro auto japonés noventero te gustaría que hablara? También déjalo aquí abajo en comentarios. Por mi parte es todo. Los extrañé mucho estos días que no pude subir video, pero aquí estoy, porque esto no puede parar. Que se encuentren bien y recuerden que el arte se mide en kilómetros. Hasta pronto.